Siguiendo con el estudio de las propiedades de los ángulos poliédricos, vamos a estudiar el formado por cuadrados. Vimos que el triedro que forman en esta ocasión es un triedro trirrectángulo. La base de la pirámide que se formará será un triángulo equilátero de lado la diagonal del cuadrado. Vamos a dibujarlo en proyección horizontal. Vamos a llamarle vértice A'1, B'1, C'1. A partir de aquí, trazando las alturas del triángulo equilátero, donde se corten será el ortocentro del triángulo y por lo tanto tendremos la proyección horizontal del vértice de la pirámide que se forma. Lo llamemos a este vértice V'1. Si dibujamos la proyección vertical, sabemos que la base de la pirámide va a estar en un plano horizontal y llamémosle ω2, la traza vertical del plano. Sobre este plano vamos a llevar las proyecciones verticales de los puntos de la base y tendremos A'2, B'2 y C'2. Y ahora, para dibujar la pirámide que forma el ángulo poliédrico, nos hace falta la altura del vértice. Fijémonos que en este caso también, si obtenemos la altura del triángulo rectángulo que se forma en este plano de perfil, sabiendo que la hipotenusa es C'1, M'1, haciendo una semicircunferencia, también sabemos que la altura la vamos a tener aquí. Esto sería el triángulo rectángulo en vez de la magnitud. Aquí tendremos V abatido, ya que este ángulo sabemos que también vale 90 grados. Claro, si lo hubiésemos hecho batiendo la cara, la altura de la cara, haciendo centro en M, con el radio MV doble paréntesis, hubiésemos obtenido el mismo punto. Aquí tenemos la altura del vértice. Sabemos que esta altura la llevamos aquí, si la acotamos aquí, que es la altura del vértice V respecto de la base ABC, es la que tenemos que llevar en proyección vertical y de esta forma tendremos V'2 en proyección vertical. Ahí tenemos el vértice de la pirámide en proyección vertical. La distancia que hay de V'2 a C'2 es la altura H que hemos hallado, esta altura. Con estos datos ya podemos dibujar la pirámide que forma el ángulo poliédrico, y de C'1 sería una línea de trazos porque es oculta, representada la primera propiedad, la pirámide recta de base un triángulo equilátero y vértice, como vemos, V. Vamos a ver la segunda propiedad. Para eso vamos a dibujar la proyección horizontal del ángulo poliédrico formado por cuadrados. Como sabemos que las rectas paralelas en proyección ortogonal también son rectas paralelas, fijémonos que para dibujar la cara en este ángulo poliédrico tendremos que usar por A una paralela al lado VC y por C una paralela al lado VA. En proyección horizontal este es el cuadrado que determina esa cara, pero vemos que aquí lo que se forma es un rombo formado por dos triángulos equiláteros. Veamos, claro, si prolongamos esta arista, este punto vamos a llamarle B1'. Claro, fijémonos, este ángulo vale 120 grados, luego este ángulo valdrá 60. Estos ángulos serán de 60 grados, por lo tanto, en proyección horizontal, aquí tenemos la cara, ¿verdad? Un triángulo equilátero, otro triángulo equilátero. Vemos que la proyección horizontal del ángulo poliédrico formado por cuadrados es un hexágono regular. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la proyección horizontal.
llamémosle a este punto A' sub 1 y a este punto le vamos a llamar C' sub 1. Bien, pasemos ahora a dibujar la esfera que circunscribe a la pirámide de base el triángulo ABC y de vértice V. Sabemos que la circunferencia que secciona dicha esfera sería la circunferencia circunscrita al triángulo ABC. Vamos a dibujarla, esta circunferencia. Bien, una vez dibujada esa circunferencia, sabemos que tiene que estar en este plano, ¿verdad? Por lo tanto, este punto es un diámetro de sub 1 y prolongando el eje, aquí tendremos d sub 1', obteniendo la proyección vertical de dicho diámetro. Aquí tendremos d sub 2, d sub 2'. Vemos que el centro de la esfera que circunscribe a dicho pirámide recta será el circuncentro del triángulo isósceles, que lo tenemos aquí. V2, D2, D2'. Luego, si hallamos la mediatriz de uno de los lados, esta mediatriz nos va a dar el centro de la esfera. Vamos a llamarle O sub 2 en proyección vertical. Vamos a llamarle O sub 2'. Evidentemente aquí estaría O sub 1', centro de la esfera. Pues aquí tenemos dibujada la proyección vertical de la esfera que circunscribe a dicha pirámide. Aquí ya sabemos que en esta esfera están contenidos 4 vértices, el A, el B, el C y el V. ¿Están contenidos también los vértices A', B', C' en dicha esfera? Claro, en proyección vertical, estos vértices, vamos a dibujar la proyección vertical del ángulo poliédrico formado por estas caras. Estas 3 caras, claro, sería trazando paralelas a los lados, ¿verdad? Porque son un cuadrado. Aquí tendremos una cara, la otra la tendremos por aquí, paralela a esta dirección y paralela a esa otra, y aquí tendremos ya la proyección vertical de esta cara. Si a este punto le damos C sub 1', este será el C sub 2', paralela a los lados en proyección vertical. Aquí tendremos el punto que hemos llamado A sub 2', y aquí tenemos el punto que hemos llamado B, en este caso será B sub 2'. Proyección vertical del ángulo poliédrico formado por 3 caras que son cuadrados. Fijémonos que los vértices A, B y C, que también determinan un triángulo equilátero, que también, fijémonos, está circunscrito en la misma circunferencia. Luego vemos que este triángulo está contenido en un plano que es paralelo al omega, llamémosle omega', y que, fijémonos, tiene el mismo diámetro que el que está contenido en el plano omega. Luego vemos que será la sección de la misma esfera que hemos dibujado. Será simétrico respecto del plano que pase por el centro de la esfera. Es decir, vemos que la distancia que hay de A2 a B sub 2', esta distancia también es h, la altura de la pirámide que hemos determinado. Si esto es h, fijémonos, claro, si prolongamos el diámetro de la esfera que pasa por su centro, miremos que en este punto, esto será V, vamos a llamarle sub 2', el vértice de otra pirámide cuya base es el triángulo A', B', C'. Luego esta distancia también será h. Vemos que esto nos permite ahora dibujar otra pirámide
cuya base es el triángulo equilátero A'B', C' y vértice V', que es igual que la primera que hemos dibujado. De esta forma vamos a poder encerrar un volumen finito dentro de una esfera cuyas caras son cuadrados. Luego, lo que acabamos de dibujar son proyección vertical y horizontal de un poliedro regular formado por 6 cuadrados. Y a este poliedro regular lo llamamos hexaedro o cubo. Vemos que V2', fijémonos, hemos llamado la diagonal del cuadrado D, llamémosle a la diagonal del cuadrado D', con lo cual vamos a llamar D a la diagonal del cubo, que es la distancia que hay de V a V'. Dibujada la diagonal del cubo, vemos una propiedad que tiene dicha diagonal y nos va a permitir dibujar el cubo con facilidad. Y es que los planos omega y omega', que son perpendiculares a dicha diagonal y contienen 3 vértices, es decir, le producen una sección que son triángulos equiláteros, dividen a dicha diagonal en 3 partes iguales. Pasemos a dibujar la perspectiva del hexaedro cubo. Partimos de una diagonal del cubo, que sabemos que es el diámetro de la circunferencia que lo circunscribe. Aquí tenemos el vértice V2 y V2' y el centro, punto medio, ¿verdad? Que hemos llamado O'. Si trazamos un diámetro máximo de dicha esfera que circunscribe al cubo, y ahora, si dividimos esta diagonal en 3 partes iguales, aparecerán las bases que son vértices del cubo que forman los triángulos equiláteros. Bien, si trazamos por ese punto y vamos a llamarle a este punto O y a este O segunda, pues tendremos aquí que podremos dibujar las secciones de dicha esfera que va a contener a esos triángulos equiláteros. Vemos que todo poliedro regular podemos construirlo a partir de dibujar un ángulo poliédrico del mismo. Aquí hemos partido de dibujar este ángulo poliédrico, aquí la tenemos, con lo cual, y a partir de esta base, pues hemos dibujado el ángulo poliédrico. A partir de aquí lo tenemos dibujado. Dibujemos aquí la sección circular del mismo diámetro y aquí aparecen los otros 3 vértices. En el caso de dibujar ya la perspectiva del primer triedro, paralela a esta dirección y paralela a esta dirección, tendremos la perspectiva de la cara, y este punto necesariamente tiene que estar en la circunferencia que hemos trazado a 2/3. Este punto es el que hemos llamado C'. Claro, miremos, si trazamos la paralela a esa dirección y la paralela a esa otra, vamos a obtener el otro vértice, la cara definida del cubo. Aquí tendremos el vértice que ya hemos llamado B' y también estará en la circunferencia que contiene dicha base, ¿verdad? Y por último van a aparecer el vértice que hemos llamado A' en la circunferencia que hemos dibujado. Evidentemente, si unimos estos 3 puntos, esto sería el triángulo equilátero de la pirámide que hemos dibujado en este plano, ¿verdad? Con vértice V'. Y uniendo con el vértice V' tendremos solucionado el problema. Y aquí tenemos el cubo en perspectiva isométrica. Vemos que para resolver el caso del cubo, como los lados son paralelos, lados opuestos son paralelos, dibujar las proyecciones diédricas y la perspectiva nos facilita mucho el trabajo, siempre que lo dibujemos en proyección diédrica o en perspectiva axonométrica.